Algunos usos de tratamientos complementarios alternativos que están extendidos y que no están recomendados son, por ejemplo, el reishi y el aloe vera ingerido, porque tienen notificaciones de hepatotoxicidad. Bueno, consideramos que es inocuo, produce efectos adversos, mejor no tomarlo. El uso de antioxidantes potentes, como hemos comentado, con radioterapia o con quimioterapia. El maitake contiene también elementos que pueden aumentar el sangrado, derivados cumarínicos, se deben de evitar en pacientes de riesgo. La cúrcuma y el té verde son dos productos que tienen muchos estudios de eficacia y que podrían ser interesantes, pero hay que tener en cuenta en qué momento se utilizan porque producen muchas interacciones. Es relevante con la cúrcuma las interacciones que tiene a través del citocromo 3A4, que es relevante con el uso de muchos fármacos, y también con el paracetamol, que puede aumentar la toxicidad. En el caso del té verde tenemos también interacciones por inhibición, es decir, puede aumentar la toxicidad de muchos fármacos que se metabolizan por el 3A4 y también elevan los niveles de paracetamol. También puede producir o aumentar la toxicidad del tamoxifeno.